Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad Panamericana, a la presentación del libro Lógica Mexicana de Antonio Rubio, traducido con introducción y notas de Walter Bergman. Nos acompañan el doctor José Alberto Ross, la doctora Virginia Aspe y la doctora Paulina Monjarás, para presentar justamente el libro. Me permito leer una breve semblanza del doctor Ross y también darle la palabra. El doctor Ross es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en Filosofía por la UNAM y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y también por la UNAM. Realizó estudios de postdoctorado en el Centre Léon Picon de la Universidad de París 4 de la Sorbona, en la Escuela Normal Superior de París y en el CNRS de Francia. Además, es egresado del programa de uno del IPADE. Actualmente es director del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, donde también imparte las cátedras de Ontología de Licenciatura de Filosofía, Ética en el Instituto de Humanidades y Teoría del Conocimiento en el Doctorado en Derecho. Ha sido Visiting Scholar del Harvard Center for Hellenic Studies y del History of Philosophy Forum de la Universidad de Notre Dame. El Dr. Ross es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y es autor de múltiples artículos, capítulos de libros y libros especializados en el campo de la filosofía antigua. Ha sido también presidente de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua y es miembro de los comités editoriales de la colección filosófica de editorial EUNSA en España, de la revista Aristotélica de Italia, de la revista Istmo del IPADE y de los journals Bioethics Update, publicado por la UP y el CNE. Finalmente, es presidente del Consejo Editorial en Editorial NUN, misma que publica el libro que vemos traer. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, en esta ocasión estoy en la alma mater y además en esta ocasión busca más bien representar a la editorial en estos momentos. Estamos muy contentos de que podamos estar aquí el día de hoy para presentar no solamente el libro de Lógica Mexicana, estamos muy contentos de que se haya podido publicar, sino también una nueva colección de la editorial que se trata de Plusvalía, ¿no? De la cual la doctora Virginia Aspe es la directora. Quería contarles un poco del proyecto editorial de NUN, contarles por qué fue que incorporamos esta colección recientemente y el primer número que saldrá precisamente es de Lógica Mexicana. La NUN es una editorial que fue creada hace 10 años en México. De hecho, Virginia fue una de las fundadoras. También la profesora de la Panamericana y de otras instituciones. En el Consejo Editorial, los presentes, ya he montado, por ejemplo, publicar algunas de las cosas que están aquí, con el Fanny del Trío, María Luma Luis Fischer, que también está aquí, Paulina, próximamente, Gustavo también, que se llama gusto,
Pero bueno, es una editorial que lleva 10 años, que nació con la vocación de ser un espacio para publicar libros del ámbito de las humanidades, de filosofía, de historia, de comunicación, de bioética, de teología, y que fue un espacio en el cual se publicaban libros académicos en un momento donde pensamos que es importante remarcar la importancia que tiene la publicación de este tipo de obras. Nos parece muy bien que se publiquen hoy artículos, que haya journals, que haya revistas indexadas, en fin, ¿no? Es un vehículo para la investigación, pero pensamos que el libro sigue siendo un vehículo para la filosofía y para las humanidades muy importante. ¿No? Hay cosas que no se pueden decir en el contexto del paper. Están muy bien los papers, no están muy bien los papers, pero sí pensamos que era importante seguir promoviendo la publicación de libros de filosofía, de teología, en el campo de las humanidades, y que fueran libros que pudieran, digamos, andar con todo el rigor académico que se espera de una obra de este tipo, y que, digamos, hay otras editoriales que hacen esa labor en disciplinas de las ciencias naturales o ciencias sociales en general, y pensamos que es importante que hubiera también algo de humanidades, ¿no? Entonces, hay una colección, ya hay una colección de filosofía para libros de investigación, que es Sapiencia, que si podemos ver en la página web de la editorial. Esa es una colección que tenemos que es para libros de investigación en filosofía. Es una colección que tiene que pasar por el ciego. Varios de los libros que se han publicado han sido evaluados en el Sistema Nacional de Investigadores, posteriormente para nuestros autores. En fin, la verdad es que ha sido, fue el primer sello con el que salimos, en el que se han publicado libros de personas que conocen, como Lucio Buchor, Alejandro Vigo, en fin, próximamente van a aparecer ahí también algunas traducciones de obras muy importantes de la filosofía antigua y medieval, porque, digamos, además de ser monografías de nuestras colecciones, también se presentan traducciones, vamos a ver en español, ¿no? Entonces, ese fue el primer sello que lanzamos. También habíamos un segundo sello que se llama Spoiler, que era para otro tipo de obras, también de ensayo, también quizá retomando una idea de Guillermo Hurtado, alguna vez se la leímos, de la importancia de tener el ensayo como vehículo para la filosofía. Nos parece que, digamos, el formato del ensayo era distinto al libro de investigación, y que era bueno tener un espacio para cada uno y promover que se escriban ensayos de filosofía sobre cuestiones sistemáticas, sobre temas clásicos, pero que tuvieran ese formato de ensayo y expones un espacio para publicar libros de ese tipo. Y también hay otros sellos como Fiesa Ratio, que publica obras de teología, Petrus, que publica libros sobre el magisterio petrino, Vidas Humanas, que es un sello de bioética, está publicado ya también varios volúmenes. Magistra Vitae, que es una colección que nos deja ahí navegar sobre historia, pero en particular historia de la sociedad de la Iglesia Católica en América Latina. La colección de APAX, que es un centro de investigación en filosófica y ética, y recientemente se incorporó Nueva España a este catálogo de sellos editoriales, que para suceder, digamos, nos parece muy pertinente hacer esta incorporación por varias razones, porque en Nueva España están recogidas muchas cosas que para nosotros son valores fundacionales de editorial. O sea, es un libro, es una colección que ya existía previamente, ¿no? Para existir un momento con Corrúa. Es una colección que tiene un registro académico muy bien logrado. En España surgió a raíz de un proyecto de investigación de la Universidad Panamericana, que justo lo que fomentaba era el estudio de la filosofía en España. Es un proyecto que nació, es un sello que nació en marco de un proyecto de investigación, que fue publicando tesis doctorales, libros de autor, traducciones, que tuvo su itinerario con Corrúa, y hace un tiempo, la doctora Asper, se vio conveniente que pasara a formar parte de las colecciones de NUME. Entonces, este va a ser el primer volumen
de la colección, la letra mexicana. Entonces, converge muchas cosas para nosotros son importantes, como México, como filosofía, como rigor académico, y viene a completar muy bien la oferta de sellos de la editorial. Estamos muy contentos de que así se haya sido. Esperamos que sea primero de nosotros. Esta es una traducción, pero también está contemplado que después haya monografías, algunas tesis doctorales que serán convenientes. Bueno, ahora estamos muy agradecidos con Virginia, que haya aceptado la invitación a incorporar con España a la editorial MON. Si no mal recuerdo, la fundación la tuvimos hace un año, quizá, un año, dos, con José Medina, ¿no? Que es el presidente de la editorial, Fernando, que está en la persona desde el principio, y se de Sapiencia, y hicimos la invitación a la doctora que aceptó, porque nos interesa mucho tener sellos de este tipo que encarnan muy bien el proyecto de la editorial. Ahora, como decía, cumple 10 años, han publicado más de 100 volúmenes, y que esperamos seguir así publicando textos filosóficos de alta calidad, ahora con el apoyo de la doctora y su concepto de grupo. Muchas gracias, pero que decir, sobre todo a los de esta región que han aceptado la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me permito también una semblanza de la doctora Aspe. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana y doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra. Actualmente es profesora investigadora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, donde mantiene la Cátedra de Filosofía en México. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Columbia en 4 ocasiones. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, miembro del número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente a la española, y miembro de la Academia Mexicana de Historia. La doctora Aspe es especialista en Aristóteles y razonamiento práctico y productor, y en filosofía política y social en México. Sus más recientes libros son Aristóteles y Nueva España, traducido y publicado en Routledge este año, y Approaches to the Theory of Freedom en Sor Juana Inés de la Cruz, de 2018. También este año fue nombrada como recipiente de la medalla Fray Alonso de Veracruz, otorgada por la Asociación Mexicana de Filosofía. Muchas gracias. Gracias, Gus. Pues bienvenidos todos. Es para mí un gusto estar con aquí mis 2 colegas queridísimos y presentar un libro de Walter Redmond, que yo desde que lo conocí hace muchísimos años tenía apartados los textos de Antonio Rubio. Queríamos dirigir una tesis sobre eso y no lo iba a hacer. Entonces es una maravilla que esté saliendo esto, porque pues él ya está grande y es un proyecto de largo aliento que él tuvo siempre. No es la obra completa, ahorita les explico por qué, pero es el texto que te da idea de todo lo que necesitamos para entender la lógica novohispana, que es de lo que voy a hablar ahora. Un poquito quiero hablar del sello Novohispanía, porque surgió muy empíricamente. Yo, la verdad es que sé un poco de edición, me he pegado siempre a gentes que saben mucho y he tenido esa suerte, pero había un chavo, un alumno, creo que se apellidaba Alcaraz, Jesús Chucho, un capitalero del sureste simpaticísimo, que abrió una editorial que se llamaba Los Libros de Homero, y me dijo que él me podía publicar el primero. Y así empezamos con la tesis de Luis Patiño de licenciatura, pero que había tenido un furor en la UNAM, y que Carmen Rovira estaba fascinada con el texto y se había llevado cantidad de lugares, hasta la de Madrid, que la quisieron trabajar. Y entonces fue el primer libro que salió. Luis ya está doctorado, es miembro del SBI y es un peso completo ahorita, con el libro que todos conocemos, se presentó aquí, sobre el conservadurismo, la filosofía conservadora de Lucas Alemán del siglo XIX. Pero en aquel momento pues, fue un miembro del proyecto CONACYT que Carmen promovió muchísimo. Después me pareció, este chico se fue a trabajar en cafetalero en vez de filósofo, y dije, no, yo tengo que institucionalizar un poquito más esto, qué barbaridad. Y fui a ver a José Antonio Pérez Porrúa, y entramos a Porrúa se estaba criticando a Porrúa que a veces publicaban y que no habían dictámenes, entonces yo le puse la condición de un consejo editorial y que se dictaminara,
Pero Borrúa se queda con todos los derechos de autor y esto es algo que no gustaba mucho a los académicos que estaban. Hablé con él después de un par de libros y me dejó irme a lo que se estaba ya haciendo en esos años, que era, suena horrible, se llama Por la Libre, de Borrúa. Y se quedan con el derecho de autor los autores, que era lo que ellos querían, porque les parecía que iba a pasar con eso. Y finalmente, en mi amistad inmensa, académica y personal con Paulina Monjarras, la autónoma de San Luis Potosí, me contó que la había buscado Jorge Medina y Walter Reno para que se publicara en la UASLP este texto, y recuerdo haber comido con Beto y decirle, sentí dolor en la panza de la envidia, que ese texto se vaya a San Luis. Y fíjense lo que es la vida y la generosidad académica de Paulina, acabó aquí, donde queríamos nosotros, gracias a la astucia de Beto. Pero esa es la historia de este texto, que la generosidad de Paulina le gustó mucho cuando la conoció, y me dijo, yo le voy a decir a Wally que se haga acá. Y así fue la historia, era un texto de la UPAE, que Walter lo tenía para allá, ¿verdad? Luego de la USLP, pero originalmente había trabajado cosas para la UPAE, luego se lo quiso dar a Paulina, le dio más confianza y finalmente aterrizó aquí. Entonces, esto pues es digno de contarse, ¿no? Porque es una suerte tener este autor y este libro y que se abre el sello. Y la idea es que absorba los otros textos que ya hemos sacado, y vamos a ver cómo es el golpe del dinero y todo aquello. Un partido ya tiene la tercera edición y quién sabe qué, ya está trabajando correcciones. Entonces, es un proceso, pero hay que hacerlo. Porque yo ya estoy muy grande y me daba nervio que este esfuerzo se iba a perder. Hay que institucionalizar las cosas y que permanezcan, porque lo importante es el saber, no las personas. Entonces, ya estamos en la cuarta generación y definitiva, que es el camino correcto. Bueno, pues eso es lo que yo quería decir, ¿no? La otra cosa es hacer pues una mención de Juan Manuel Campos. Juan Manuel Campos, aquí está Karen, nuestra querida profesora de lógica, José Luis, nuestro reconocidísimo catedrático también de lo mismo, de lógica, y por ahí anda Minui, que va a hacer una reseña del libro, y Luis Patiño otra. Entonces, yo quiero mencionar a Juan Manuel Campos porque en Obispanía, de los primeros textos que se estrenó, fue con la obra de Juan Manuel Campos. Y él fue el que nos introdujo en el tema de la lógica. En mi libro de Aristóteles y Nueva España, yo por eso no puse un apartado en lógica, porque me parecía que Juan Manuel Campos, Mauricio Bechó y todas estas gentes ya tenían un planteamiento robusto y no se trata de repetir y protagonizar. Entonces, así fue la historia. Juan Manuel Campos hizo el prólogo y murió despuésito. Es una pena que esto haya pasado porque estaría aquí arriba con Karen, indudablemente. Pero pues bueno, ya estará Karen en otra presentación después más técnica, desgraciadamente sin la presencia de Juan Manuel, ¿no? Pero yo hablé con él muchas veces cuando le publicamos el libro en Nueva España y me decía que la pertinencia de este autor, de Walter Redmond, era lo primero que destacaba como traductor, como un latinista fuera de serie, que además tenía el dominio del hebreo. Me van a decir, ¿y eso para qué con Alonso, Rubio y Tomás de Mercado, que son los grandes lógicos mexicanos, novohispanos? Pues justo porque ellos trabajaban textos de eso. Entonces, el hebreo, el griego, el alemán, latín, inglés y español son dominios de Walter Redmond en la Universidad de Austin, Texas. Entonces, sí es el verdadero autor reconocido para analizar la lógica novohispana. Indudablemente, aquí no hay opiniones, realmente es el autor. Y luego, otro punto que me destacaba por Manuel Campos, su dominio de la lengua de Walter Redmond, siendo americano, un dominio del castellano impresionante, una precisión analítica y traductor y director de muchos otros manuscritos latinos. Él tiene de Fray Alonso, tiene de Tomás de Mercado y de otros temas, ¿no?
La UPAEP anda buscándose hacer obras de él, que bueno, ojalá. Es un autor que debe de posicionarse más con Manuel Campos y Walter Redmond. La otra cosa que yo quiero destacar de este autor es que tiene un gran conocimiento en la historia de la lógica en México. Yo he aprendido de él muchísimo. Él formó a Juan Manuel Campos, Juan Manuel fue su discípulo. Él estaba en la UAP, Juan Manuel Campos, y era quien más conocía a Antonio Rubio. Yo he trabajado textos de lógica de Fray Alonso y de Tomás de Mercado, y en Rubio nunca me atreví, por el respeto que le tengo a Walter Redmond. Nunca. Entonces, nada más para que vean ustedes la información que no ponen las otras historias de la filosofía hispana brillantes que hay en México. Él detectó 18 ediciones originales de Antonio Rubio. En el periodo novohispano, como la imprenta pues, es reciente, los autores, pues si yo traigo esto a mano, como Carmen Rovira, qué vergüenza, no tuve el tiempo de meterlo en la computadora, imagínense ellos cómo tenían sus manuscritos, y por lo general hacían 3, con un problemón, porque la computadora tú cambias y alteras y corriges todo igual, pero en el manuscrito es un trabajo muy difícil, porque tienes que saber cuál es el manuscrito final, porque los 3 son al mismo tiempo. Es decir, cuál es el que el autor considera su propia voz definitiva, porque se van a la imprenta todos. Es complicadísimo en el tema novohispano. Entonces, él detectó 18, 3 manuscritos, algunos más que luego se enteró, y luego en total 18 publicaciones. Nada más para que vean la importancia de este texto, chicos. Número 1 se titula Lógica Mexicana. Para los que se batallan mucho con Alemania, put atención, vean el libro. Este fue el libro de texto obligatorio en las universidades de Europa durante el siglo XVI. La primera mitad. Descartes estudió en esta, para bien y para mal de lo que haya sucedido, en esta. Y todos los autores, por acá hay lugar, todos los autores recibieron esta impronta. Entonces, todo eso lo tenía trabajado Walter Redmond, y es un trabajo verdaderamente de pesquisas puntuales, ¿no? Entonces, sabía también qué autores habían trabajado a Rubio después del siglo XVI. Esa es otra cosa muy importante. Por ejemplo, Rubio tuvo un impacto enorme en los jesuitas, y esto no se dice y no se toma en cuenta. Muchas veces uno piensa que algunos autores de México, como Alonso de la Veracruz, son nominalistas. No son nominalistas, son aristotélicos y tienen el particular concreto, y la gente cree que son terministas. Es un lío. Esas cosas pues, las dominan muy poco, y los expertos en esos temas, de los cuales yo aprendí mucho, son Mauricio Leshaw y Walter Redmond. Y, en fin, por ahí andamos, ¿no? Pero lo más importante que yo rescato en mi lectura de este libro, y es lo que quería decir hoy, ahora paso al contenido, pero sí quiero que vean la pertinencia de tenerlo, y eso no lo dice Redmond, no lo digo yo con una afán de originalidad, pero de verdad los reto a que lo busquen y vean que lo que digo es cierto. Hay un hilo conductor en la lógica mexicana, tarea para Karen y José Luis. Y Vinui, que ya llegó. Hay un hilo conductor que surge de Alonso de la Veracruz y todos sus comentarios a los reloj de Aristóteles, que se continúan con Tomás de Mercado, tienen algunos matices e extensiones y se corona con Antonio Rubio en el estilo. Bueno, esta es una tradición lógica. Yo no tengo las armas para entrarle, pero sí tengo los conocimientos de que cada uno va citando al anterior y dice, lo hago a la manera de Alonso, agarro lo que no pudo haber dicho Tomás de Aquino. Y lo hace muchas veces con el método de Tomás de Aquino, pero lo que está siguiendo es la obra renacentista de Aristóteles, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante saberlo. Y luego entender que cuando te llega un manuscrito de esta época, no crean que tiene el manuscrito y que se ponga el señor a traducir.
No, el manuscrito es de corrido, no tiene punto, coma, título, subtema, apartado 3, nada de lo que nosotros ya tenemos. Para bien y para mal, porque a veces te lo ponen de una manera que se pierde como realmente era. Pero él tuvo que ordenar los textos para poder ponernos aquí lo que nos dan, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar? Pues las cuestiones proemiales, fundamentalmente, que es algo que a mí me fascina ver de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino sobre Aristóteles siempre hacía un proemio de cada obra de Aristóteles. Bueno, es que si ves los proemios de Santo Tomás, te evitas la mitad del camino, de cómo te dice a qué va, para qué, cómo tal. Los tenemos publicados todos en tópicos. Aquí en la UP los hizo el doctor Jorge Morales. Entonces, también los embates contra la lógica mexicana, que es un prejuicio que tenemos que quitar, y este libro lo quita. ¿Por qué? Porque cuando viene todo el siglo XVIII, la lógica mexicana, que es del XVI y XVII, Antonio Rubio fue importantísima, sobre todo estaba en todas las universidades en la primera mitad del XVII. Se continuó después, pero ahí sí todo era, vamos a estudiar lógica mexicana. La palabra en México está puesta en todas las universidades. Pero con Feijó, no el jesuita de México, Feijó, el ilustrado español, en el siglo XVIII, que es la dinastía de los Borbones, bueno, lo jesuita y la lógica escolástica y aristotélica es barbarie, se empieza a borrar, se arruina esa tradición, se eclipsa, por eso este libro es tan importante, y la quitan del currículo. Y hay un texto que yo cito mucho de Guillermo Hurtado, que aquí está, que dice: cuando México borró la tradición que traía de filosofía escolástica y aristotélica, perdió el impulso, el vigor que traía. Y por eso no hemos destacado tan rápido tanto, ¿no? Entonces, lo que hace Redmond es revisar también las tradiciones filosóficas. ¿Quiénes son? Él es el que detecta la presencia jesuita y lo que influye en los jesuitas, la lógica. Ustedes saben que Descartes estudió en La Flèche, que es de jesuitas en Francia, pues ahí leyó la lógica mexicana. Bien, luego viene un texto, un prólogo de Mauricio Bechot, después de Campos, Redmond, etcétera, voy en orden, y dice que, y esto es muy bonito saberlo, que la pretensión de Rubio era hacer un curso completo de filosofía, y uno más de lógica. Y pues la muerte lo encontró, dice Redmond, porque ella nunca llegó a de metafísica, lo que hubiera sido, con toda la teoría lógica de la supositio, de los conceptos con las referencias reales y nominales y todas esas diferencias, lo que hubiera sido. Pero ya no se coronó. Tiene una parte de filosofía natural, pero en realidad pasó la historia por la lógica, ¿no? Entonces, él pone como show muy puntualmente cuando comenzó, cuando le escribió, la manera como él ha documentado todo. Y ya después Redmond nos dice que este curso filosófico empezó en 1593 y salió en imprenta en 1603. Esto es la edición facsímil, pero traducida por Redmond. Y ahí lo que ustedes podrán ver es a quién sigue. Por ejemplo, ese cliché trillado de que no, todos eran medievales, eran escolásticos. No, maestro, está siguiendo a Aristóteles. Chécate qué obra. No quiere decir que lo interpretaron bien, de al auténtico, pero él lo dice. No tienes más que ver las fuentes para saber de qué estamos hablando. Y pudo haber dicho sigo a Tomás, etcétera, ¿no? Ahí ves por qué opta, y es que sin embargo conoce a Tomás de Aquino y sus comentarios, a Aristóteles, etcétera. Pero él sigue eso, ¿no? Y luego detecta lo que es un tesorito que nos presenta aquí Paulina, porque es la principal promotora de esto, es el texto definitivo. ¿Se acuerdan que yo les decía cuál es la última palabra de Antonio Rubio? Esa tarea ya la hizo Walter Redmond. Es la edición de 1613, es la última palabra. En la página 41, yo puse aquí que bueno, desbarre de versiones, perdón.
pluralidad de manuscritos, ¿no? Ahí te pone en la página 41 todo lo que pasó con que se pisaron los manuscritos y todo lo que fue pasando y cómo él pudo separarlo entre tejido y decir, esta es la última palabra del Señor, que es una tarea titánica, aunque se vea chico el libro, ¿no? Y a partir de la página 42 a la 70, ya Redmond nos da los temas claves de Antonio Rubio, los menciono para no cansarlos. Primero divide su metodología que es una introducción muy grande y muy importante de lógica, la de Walter Redmond. Y la divide en dos partes. Las partes externas, muy a lo Carlos Pereda, que habla de que hay que ir al contenido externalista primero y luego a la inteligencia argumental, pues lo divide en lo externo y lo interno. Y lo externo es, desde luego, el contexto, cómo se entendía en esa época la palabra universal, la palabra realidad, la palabra término, nominal, todo esto. Y de las 53 a las 70, eso es de la 42 a la 52. Y de las 53 a las 70 ya lo que hace es decir la parte internalista. En la parte externalista explica Redmond lo que es la lógica mayor, la lógica menor. Hace una diferencia muy puntual entre este es un tesorito para nosotros, entre la lógica en Iberia, en España, y la lógica norohispana. O sea, nada de que éramos una repetición. Dice, no, aquí esto es diferente. Tienen una franca opción cortar. Y entonces ya entra en la lógica mexicana para probarlo y habla del problema de las traducciones. Y en la segunda parte, que es el contenido internalista o argumental, ahí es un análisis de todos los problemas que se van presentando ahí los temas, no solo sobre los, sino algunos temas, y empieza a explicar Walter Redmond lo que es la ciencia para Antonio Rubio, lo que es la lógica para Antonio Rubio, si la lógica la considera argumental, si logística o de qué tipo, y ahí lo voy explicando, refiriendo siempre a la obra que tenemos entre manos, y cómo se forman las proposiciones, el problema del tema de los conceptos objetivos, cuáles son el tema de los universales y cómo se entendían, las preguntas que surgen y la pertinencia de por qué se habla tanto del árbol de Porfirio, porque se sigue hablando y siempre se mete, Alonso también lo hace, el tema del árbol de Porfirio, y los tipos de predicación y las segundas intenciones. Pues esto es el libro. No me metí más, le decía a Binui ayer que hablábamos sobre el libro, oye, pero el cuadrado de la no sé qué, le dije, no pongas nervioso. Eso lo hacen en una cosa más técnica, yo ya sé lo que es todo esto de la lógica y esa tarea la harás tú, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo presento. Sí creo que es un texto relevante. No diría todo lo mismo de los de Nueva Hispania. Este sí es un texto que los felicito, fuera de serie. Felicitaciones a Alba, nuestra querida colaboradora en la edición ahí de NUR, y que estuve trabajando cerca con ella. Gracias, Alba. Y ella formó todo lo del paso hacia ya el sello de la editorial. Y a Beto, muchas gracias, y a Paulina. Gracias. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, presento a la doctora Paulina Monjarras. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, licenciada en Teología por la Pontificia Universidad de la Santa Croce, donde también realizó el doctorado en Filosofía, especializándose en el pensamiento de Edwin Stein. Su línea de investigación principal es la relación entre la fenomenología y psicología contemporánea, buscando una propuesta antropológica que responda a los retos actuales desde la psicología pura propuesta por esta autora. Unida a esta línea de investigación, ha trabajado algunos autores novohispanos en su relación con el debate sobre la posibilidad del acto divino. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Colabora en el Grupo Internacional de Investigación Relational Ontology Research de la Pontificia Universidad de la Santa Croce desde 2018. Es miembro de la International Association for the Study of the Philosophy of Einstein y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.
Como parte de su línea de investigación, fenomenología, psicología contemporánea, realizó también la licenciatura en psicología en la Universidad Tecnológica de México. Actualmente realiza el doctorado en teología en la Pontificia Universidad de la Santa Croce en ontología trinitaria. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Pues ya me queda poco que decir porque yo tampoco soy experta en lógica. Pero bien, este texto yo trabajaba en la Autónoma de San Luis Potosí y el profesor Redmond me pidió que si se lo podíamos publicar, como todos, bueno, todos los que hemos tratado de publicar los libros sabemos todas las dificultades que están alrededor. Pues junto con el Sergio Cruz, Trinidad, hicimos la edición, pero yo me quedé muy inconforme porque quedó un libro en PDF en el repositorio de la universidad, hice la difusión y pues no se le dio la importancia que tenía. Nosotros trabajamos mucho para lograr una buena edición y por eso yo tenía este pendiente, ¿no? De que este libro pudiera también salir en las dos versiones, impreso y digital, y tuviera pues una edición y un trabajo. Ya estaba el prólogo de Mauricio Breuchot, pero darle la relevancia que tiene, ¿no? Y todo este trabajo del profesor Redmond, de Wally, como me gusta que me digan, y ya bien, bueno, quienes lo conozcan, es una pena que los jóvenes no lo conozcan, ya son muy grandes, no sé si quieran volver a venir. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso de lógica aquí, en algunos cursos de doctorado, y realmente es una persona excepcional, no solamente por su capacidad lógica, por su dominio de los idiomas, por su precisión, sino también como persona, además de encantador, es una persona humilde, que siempre hay que reconocerlo, aún con la sabiduría que tiene. Recuerdo que cuando nos volvimos a ver, una vez que me invité a la UPAE en Puebla, me invité a un curso. Dice Paulina, el curso era Dios en la lógica. Dice Paulina, ¿quieres que me den a ti? Yo, pues me encantaría, pero creo que el público no va a entender nada. Entonces, él es un hombre extraordinariamente sencillo, que siempre hay que reconocerlo, que sin su esposa moriría de hambre o atropellado en la calle, porque no se ocupa de estas cosas. Ella le lleva todo el archivo muy importante, Marilyn, y hablo de estos aspectos humanos porque creo que son muy valiosos estos grandes investigadores como el profesor Redmond. Y me acuerdo que me dijo, sí, tú estabas en un curso pidiendo de lógica en Panamericano, no puede ser posible que se acuerde de ti. Entonces, bueno, podríamos hablar de sus credenciales, como sus aportaciones al estudio de la filosofía en México, de la filosofía internacional o no hispana. En el prólogo que realiza Mauricio Breuchot, subraya algo que bien no dijo muchas cosas, varias de las que iba a decir para no repetirlo, que Redmond además es un lógico, no es un experto en lógico, pero también de la lógica moderna y contemporánea. Entonces, en la publicación logra que ese lenguaje de la lógica no hispana lo podamos entender desde la perspectiva actual. Entonces, esa es otra gran riqueza de esta publicación. Otra gran riqueza es que en esta publicación, bueno, lo verán, él añade los textos saltantes, ¿no? Como tienen los manuscritos, diversos manuscritos, porque efectivamente se publicó 18 veces entre 1603 y 1641. Hay 18 versiones. Él nos hace el favor en el trabajo, en el texto de añadir, ¿sí?, ese texto que no está en la última versión. Como en nuestro, también es un trabajo
hace que la obra pueda ser más valiosa, no solamente es la traducción de un solo texto, sino va comparando y añadiendo. Y yo quería resaltar algo que me gustó mucho de la presentación que hizo para esta segunda edición el doctor Juan Manuel Campos, que cuando le escribí, quienes lo conocían también conocieron, porque acá falleció hace unos meses. También era un hombre extraordinariamente humilde, encantador también. Y le escribí y dije, Manuel, ¿nos podrías hacer el favor de hacer? No, también, ¿cómo? No se sentía capaz, ¿no? Además de que ya sabe todo del doctor Peixoto. Entonces, a mí me gustó mucho esa presentación, porque retoma la pregunta de para qué la dialéctica, porque ya en ese tiempo se discutía que no servía para nada. Y quería rescatar algo respecto al logo para no repetir. Bueno, y podemos distinguir la dialéctica natural de la adquirida. Entonces, estamos discutiendo si hace falta estudiar lógica y si hace falta tener el arte. Y Juan Manuel cita, dentro de estos argumentos, y dice, atacar la lógica es robarle la elocuencia a la humanidad, ¿no? Al salto. Y creo que esta conexión que hace Mauricio Boixot con la lógica contemporánea, con el pensamiento contemporáneo, también lo hace Manuel Campos en el prólogo, presentación que hace la segunda edición, diciendo, hoy también necesitamos, hoy también es importante estudiar lógica, hoy también es importante recuperar la capacidad argumentativa. Y me gustó esto que recupera sobre elocuencia, ¿no? En el mundo de hoy, donde con la mano en la cintura tan en una contradicción y tan contento, ¿sí? Y un día dicen una cosa y mañana dicen otra, y hay un gran desprecio a la razón. Y esto, ¿no? Atacar la lógica es robarle la elocuencia a la humanidad. Entonces yo quería recuperar esto para darle la actualidad que tiene un texto como este. No es algo solo antiguo, una teología, ¿no? Algo que recuperamos desde casi paleontología. No, es algo que es vigente, de lo que todavía podemos ir a ver que se perdió esta oportunidad. Sería muy interesante ver qué pasó. Y recuperar, ¿no? La enseñanza de la lógica, el estudio de la lógica, y esta es otra rama de lo que tiene este libro, porque lo que hace el profesor Redmond es acercarnos en el lenguaje y en los términos de la lógica actual este texto movisano. Y hoy que estamos en un mundo de redes sociales, de noticias, o ya decimos noticias, con tanta carencia de elocuencia. Creo que es una invitación, esta publicación, a recuperar el estudio de la lógica, hacerlo algo más cercano. Yo sé que en filosofía se llama lógica, pero también poderla acercar, ¿no? a otros ámbitos de los estudios universitarios. En esta época, la lógica, que yo tenía anotado, era el corazón del programa de los estudios filosóficos, porque aportaba las técnicas del análisis y una gran parte del vocabulario para los escritos filosóficos, científicos y también. Entonces, creo que recuperar estos textos también tiene mucho que decir al quehacer científico de hoy. No es por la teología ni la ontología, sino aprender de estos grandes lógicos que además son parte de nuestra historia. Fantástico.
Son muy rápidas, nada más. Yo decía hace rato. Soy profesor de la Facultad de Filosofía. Me siento como mi casa. Lo siento como anfitrión, pero después caí en la cuenta que aprendo como consejero de la editorial. Entonces, nada, tengo que dar las gracias al doctor Gerardo Ruiz, a la Facultad de Filosofía, por prestarnos este espacio. Bienvenidos todos y muchas gracias, Gustavo, por haber presentado, porque este foro para nosotros es muy importante. Aquí hay presente de la licenciatura en filosofía, es muy importante que conozcan estas obras, pero también aquí los posgrados, los pensamientos, la perspectiva, los colegas de Panamá, en fin, la comunidad que suele congregar la Facultad de Filosofía. Es muy interesante porque nos permite que estas obras se conozcan en muchos lugares. Así que, de verdad, muchas gracias y muchas gracias por el hospitalidad. Muy bien, pues a nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y también de parte de Editorial NUM, les agradecemos su presencia en esta presentación del libro y los invitamos a comprarlo, a leerlo y a acompañarnos aquí abajo en el hall para un brindis de honor. Muchas gracias.